Uno de los títulos que brindábamos en la mañana tiene que ver con una encuesta nacional que se realizó en los docentes privados y la verdad que arroja resultados que son preocupantes. Estamos con el secretario general de SADOP, con Pedro Bayúgar, aquí en el estudio para conversar un poco acerca de este estudio. ¿Cómo le va, Pedro? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buen día. Recién fuera del micrófono me decía, no hablemos de fútbol. No hablemos de fútbol, mejor, pero no hablemos de fútbol. Nos vamos a seguir aburriendo. Pero bueno, vamos a pasar a otro tema que la verdad que no es grato hablar de esta situación, ¿no?, que están transitando muchos de los docentes privados, porque esta encuesta nacional habla del 65% de los docentes privados con un alto nivel de estrés. Ese es el primer dato que surge así a la luz, pero después uno leyendo lo que es la encuesta se encuentra con otras, novedades, si se quiere, entre comillas, que también son preocupantes. Claro, bueno, esto habla de la situación de la educación en general, ¿no? De cómo es el sistema, porque a lo mejor tenemos la visión de la escuela, de una escuela en particular, que es la que, digamos, a lo que concurren nuestros hijos, pero el sistema educativo es bastante complejo, en donde aquí terminan en este resultado incidiendo vectores como la formación docente, el barrio donde está enclavada la escuela, el tipo de escuela que es, en fin, los alumnos, las condiciones de trabajo o de no trabajo de los padres, y todo eso termina resultando en esto que, así como primer titular de la encuesta dice, el 65%, más de los 2/3 de los docentes privados tienen estrés, pero eso es un promedio a su vez. Si eso lo tomamos en situaciones o en escuelas de marginalidad, ese porcentaje seguramente es mucho mayor. Está bien lo de la encuesta, digo, me parece muy válido por los resultados que arroja una encuesta, pero digo, era una realidad que se ve, se palpa, Pedro. Eso. Sí, seguro, y sobre todo porque se palpa la falta de respuesta, porque esto es una situación que, bueno, desde el punto de vista del gremio nos sirve para reclamar a empleadores y autoridades estatales respuestas sobre este particular, pero individualmente el docente se encuentra agobiado en medio de toda esta situación y no tiene ninguna respuesta. Y un docente estresado obviamente que no puede trabajar en buenas condiciones. Seguramente va a reclamar licencia por enfermedad y el psiquiatra seguramente se la da, y hay que ver cómo es ese tratamiento y el seguimiento, y así nos encontramos con que después tenemos tareas diferentes para los docentes y que no conseguimos reemplazante para algunas escuelas porque precisamente todo el mundo sabe que en ciertas escuelas la situación es complicada, entonces hay poco ánimo de ir a reemplazar a esas escuelas, ¿no? Lógicamente, uno lee lo que es el informe de esta encuesta y se encuentra con situaciones muy particulares, como por ejemplo, encontraba un alto porcentaje de docentes que en el último año sufrieron disfonía, afonía, pero por ahí hay situaciones que también llaman la atención, como por ejemplo la aparición de varices en las mujeres fundamentalmente, esto por estar tanto tiempo parado frente al aula, o sea, es una problemática con la cual ustedes conviven, la conocen, la ven, pero quizás muchos que leen por primera vez este informe se encuentran y se deben sorprender. Sí, las varices podríamos decir que es casi una enfermedad profesional junto con la afonía o disfonía, y la, quiero no equivocarme, displasia o prolapso de vejiga, que es producto de estar durante mucho tiempo parada con deseos de orinar y no poder ir, porque tiene que atender a los chicos en el aula y sale al recreo de los chicos y sigue atendiendo a los chicos en el recreo. Entonces esa situación también termina a lo largo de los años produciendo este desplazamiento, este prolapso de vejiga, que son enfermedades que parecen que son casi naturales. Las mujeres tienen varices. ¿Por qué tienen varices? Entonces, bueno, ese es un problema. Todavía seguimos trabajando con tiza y pizarrón y es una cuestión que los expertos, los médicos y demás, te dicen que no hay que trabajar con tiza y pizarrón, y si tenés que trabajar con tiza y pizarrón tenés que tener algo de agua para tomar, todas cosas que no existen en el aula. Entonces, bueno, a la larga todas esas enfermedades terminan deteriorando la tarea del docente, y tenemos que decir que recientemente, estamos hablando de febrero de este año, se ha reconocido la primera enfermedad profesional
para los docentes, que es precisamente la disfonía. ¿Cómo se mejora la situación de la docencia? La gran pregunta que uno se hace a partir de esta realidad que puede ver. Yo diría, la situación del docente es una y la situación de la educación es otra, ¿no? Si atendemos al tema de la educación, indudablemente que el Estado tiene que aportar otros elementos. No puede ser ya más la escuela, la directora, el portero, la maestra. Tiene que haber otros asistentes, eso implica presupuesto, tiene que haber otro personal que atienda también a los alumnos, porque los alumnos ya no son tan simples como en la época de Sarmiento, digamos, reflejan una complejidad social que lamentablemente el docente no la puede superar, no la puede mantener. Usted recién hizo referencia también al tema de los barrios marginales, porque bueno, muchas veces puede uno hablar de docente privado y se puede entender por allí que es una docencia elitista, si se quiere. No, esto ha dejado de ser así y a ver, me parece que paralelamente a lo que es el estudio de magisterio, por allí deberían incorporar la psicología y hasta el asistente social en muchos casos, ¿no? Bueno, lamentablemente, recién este año van a egresar los primeros docentes con 4 años de formación. Esto es importante. Ahora, lo que han tenido en esos 4 años de formación, lamentablemente, no hay mucha psicología, hay más, pero no hay mucha, no hay nada de informática, que eso puede ser que para los barrios marginales no sea tan importante, pero para los barrios de más del centro, todos los chicos tienen computadora y el docente se encuentra, si se quiere, en ese sentido en desventaja. Bueno, la formación docente, ¿no? La asistencia del Estado para cuestiones que irrumpen en medio de la clase y hay que contenerlas y hay que resolverlas exitosamente, porque si no, digamos, es un conflicto. Y desde el punto de vista del docente, indudablemente que tiene que haber mucha más prevención en el sistema de salud. Hoy tenemos un sistema de salud que solamente controla, de parte del Estado, solamente controla si cuando piden licencia efectivamente están enfermos, controlan si cumple con el reposo que les indica, el tiempo, en fin, etcétera, etcétera. Pero tiene que haber mucha más prevención. Estas cosas que yo decía, no trabajar más con tiza y pizarrón por el polvillo, porque el polvillo afecta a las cuerdas vocales, en fin, etcétera, etcétera. Si hay tiza y pizarrón, bueno, algo de agua como para que eso vaya facilitando la tarea. La persona que está hablando durante toda la mañana y a veces no hablando sino gritando, necesita en este sentido tener ciertos descansos y lamentablemente no los tiene. Entonces también eso, educación vocal, es decir, para que el docente también pueda manejar su voz, no se esfuerce y no esfuerce las cuerdas vocales inútilmente. Bueno, en fin, una serie de cuestiones que tienen que ver con la prevención que hacen a la salud del docente, que lamentablemente no están. Bien, gracias por estar. No, por favor, al contrario. Con Pedro Bayúgar conversamos en esta mañana, seguimos en Santa Fe Directo.